A continuación se muestra el texto que proporcionó, con la puntuación completa y organizado en párrafos cortos sin omitir ninguna línea. He añadido la puntuación adecuada, puntos, comas, comillas, etc., y he dividido el texto en párrafos concisos para facilitar su lectura, conservando el contenido de cada línea. El tono se mantiene natural y coherente con la narrativa original. Nunca planeé mantener mi éxito en secreto. La vida simplemente funcionó así. Al crecer en Singapur, mis padres me inculcaron el valor del trabajo duro y la educación. Emily, el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar, decía mi padre mientras conducía su taxi hasta altas horas de la noche para financiar mis estudios. Mi madre tenía 2 trabajos y, juntos, se aseguraron de que tuviera todo lo necesario para sobresalir. Su sacrificio valió la pena. Me gradué como el mejor de mi clase en finanzas y conseguí un puesto en uno de los bancos más grandes de Asia. A los 28 años, era el jefe de división más joven en la historia del banco, gestionando más de $50,000 millones en préstamos corporativos. Pero pocos conocían esta faceta mía. Conocí a James en la pequeña cafetería de un amigo, donde me encantaba trabajar los fines de semana, ayudando solo para mantener los pies en la tierra. Entró una mañana lluviosa, pidió un café con leche y sonrió cuando dibujé un corazoncito en la espuma. Este es el mejor café que he probado en meses, dijo, con las comisuras de los ojos entrecerradas. El secreto está en prepararlo con cuidado, respondí, limpiando la encimera. Volvió cada fin de semana después de eso. Hablamos de todo, su trabajo como arquitecto, sus sueños de diseñar edificios sostenibles, su estrecha relación con su familia. Me encontraba deseando conversar con él, disfrutando de cómo me veía tal como era, no por lo que poseía. Cuando finalmente me invitó a salir, dije que sí sin dudarlo. Nuestra primera cita fue en un humilde puesto de comida ambulante, compartiendo platos de char kway teow y riéndonos de nada en particular. Me enamoré de su amabilidad, su integridad y su respeto por todos, sin importar su estatus. Mi familia es un poco tradicional, me advirtió antes de nuestra primera cena con ellos. Pueden ser críticos con el estatus y la carrera. No te preocupes, le aseguré. Puedo manejarlo. No estaba preparada para Richard Chen, el padre de James, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo. Dominaba cada habitación en la que entraba. Su esposa, Ellen, resultaba igual de intimidante con su ropa de diseñador y su peinado perfecto. La hermana de James, Victoria, se parecía a su madre, incluso con su mirada despectiva cuando mencioné que trabajaba en una cafetería. ¿Un café? La voz de Richard resonó en la mesa. James, pensé que habías dicho que había ido a la universidad. Sí, papá. Emily tiene un título en, claramente no le estás dando buen uso, interrumpió Richard. En esta familia, creemos en la ambición, en la excelencia, no en servir café. Vi que James se sonrojaba, pero guardó silencio. Ellen se tocó el collar de perlas, una costumbre que yo había aprendido significaba que estaba a punto de soltar un insulto cuidadosamente elaborado. Cariño, quizás podrías ayudar a Emily a encontrar un trabajo más adecuado. La empresa de limpieza que usamos siempre está contratando. Victoria rió disimuladamente. Al menos tendría seguro médico. Mantuve la compostura, años de negociaciones de alto riesgo me habían servido de mucho. Disfruto de mi trabajo actual, pero gracias por su preocupación. El resto de la cena transcurrió entre indirectas sutiles y consejos condescendientes. James se disculpó efusivamente de camino a casa. Ya cambiarán de opinión, prometió. Solo necesitan tiempo para conocerte. Pero no lo hicieron. Durante el año siguiente, a medida que James y yo nos íbamos acercando, el desdén de su familia no hizo más que intensificarse. Cada reunión familiar se convertía en un ejercicio de resistencia. Richard nunca perdía la oportunidad de recordarles a todos mi humilde posición social. Ellen organizaba la distribución de los asientos para mantenerme lejos de los invitados importantes. Victoria le sugirió abiertamente a James que buscara a alguien más apropiado. Cuando James le propuso matrimonio, su reacción fue previsible. «¿Una empleada de cafetería?», exclamó Richard. «¿Te has vuelto loco?» «Papá, la amo»,
se mantuvo firme James. El amor no mantendrá a nuestra familia en pie, replicó Rachel. Si te casas con ella, no esperes mi apoyo. Pero James me eligió. Celebramos una boda pequeña y hermosa sin su familia presente. Pasaron los meses. Continué con mis turnos de fin de semana en el café, encontrando paz en el trabajo sencillo mientras gestionaba acuerdos millonarios entre semana. James respetó mi decisión de mantener mi carrera en privado, pues comprendía mi necesidad de ser querida por mí misma, no por mi puesto. Luego llegó la reunión anual de la familia Chin. Tenemos que irnos, insistió James. Siguen siendo familia. Acepté, esperando que el tiempo les hubiera ablandado el corazón. Me equivoqué. La reunión se celebró en la mansión de Richard, una extensa finca que denotaba adineración. En cuanto llegamos, sentí el peso familiar de las miradas críticas. ¡Ay! La chica del café todavía no ha encontrado trabajo, la voz de Victoria resonó por el jardín. ¡Qué insistencia! Richard reunió a todos para su discurso familiar anual, con champán fluyendo a raudales mientras presumía de los logros de la familia. Entonces nos vio. Ah, James, ven a contarles a todos sobre tu nuevo proyecto. Su mirada se desvió hacia mí. Y tu esposa sabe servir bebidas. Es lo que se le da bien, ¿verdad? Las risas resonaron entre la multitud. James abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera hablar, se desató un alboroto cerca de la casa. La secretaria de Richard salió corriendo, pálida. Señor Chin, llamada urgente del banco. Ahora no, Richard la despidió con un gesto. Estamos de celebración. Señor, se trata de los préstamos de emergencia. Están denegados. La sonrisa de Richard se desvaneció. Imposible. Hablé con el jefe de división ayer. No, señor, el nuevo director general está revisando personalmente todos los préstamos importantes. Solicitan una reunión mañana. Sentí vibrar mi teléfono, mi secretaria me llamaba. Sabía de qué se trataba. La empresa de Richard había sido detectada por contabilidad sospechosa y como director general de la división de banca corporativa, había ordenado una auditoría completa. El momento no podría haber sido más oportuno. Disculpe, dije en voz baja, alejándome de la multitud para atender mi llamada. Señora, susurró mi secretaria, las finanzas de Chin Developments están peor de lo que pensábamos. La auditoría muestra una tergiversación sistemática de los activos. Envíeme los archivos, respondí. Los revisaré esta noche. Cuando regresé, Richard estaba en plena crisis. Su rostro había perdido su habitual presunción, reemplazado por un pánico apenas disimulado. Estaba dando órdenes por teléfono. Mientras Ellen rondaba cerca, retorciéndose las manos con manicura perfecta. Victoria se acercó sigilosamente, con la voz llena de falsa compasión. Parece que la empresa de papá está teniendo problemas. No es que tú entiendas de negocios. ¿Más champán? Sonreí cortésmente. No, gracias. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo es tu puesto en la empresa de tu padre? Se pavoneó. Soy vicepresidenta ejecutiva de operaciones. Interesante. ¿Y qué haces exactamente? Su sonrisa se desvaneció. Superviso cosas. Cosas importantes. ¿Como las empresas fantasma de las Islas Caimán? El vaso de Victoria se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol. Varias cabezas se giraron hacia nosotros. No sé de qué hablan, susurró. ¿De los que ocultan la deuda de su padre? ¿O quizás de las valoraciones infladas de las propiedades? Antes de que pudiera responder, la voz de Richard resonó por el jardín. Todos, se acabó la fiesta. Emergencia familiar. Mientras los invitados empezaban a irse, Richard tomó a James aparte. Hijo, necesito tu ayuda. El banco se está comportando de forma poco razonable. Tu estudio de arquitectura tiene buenas relaciones con otros bancos, ¿verdad? James parecía incómodo. Papá, somos una empresa pequeña. No gestionamos ese tipo de préstamos. Inútil, exclamó Richard.
Igual que tu elección de esposa. Si pierdo esta empresa, será tu responsabilidad por traer mala suerte a esta familia. Eso fue suficiente. Di un paso al frente, con el teléfono en la mano. Señor Chin, creo que tenemos una reunión mañana a las 9 de la mañana. Apenas me miró. Esto no le incumbe, chica del café. De hecho, sí. Abrí la aplicación de mi banco, mostrando mi perfil ejecutivo. Soy el director ejecutivo con el que se reunirá. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Rachel pasó de la confusión a la incredulidad y al horror. El collar de perlas de Ellen cayó al suelo con un ruido metálico. Victoria parecía a punto de desmayarse. Eso es imposible, balbuceó Rachel. Emily Chen, directora ejecutiva de la división de banca corporativa del Singapore United Bank, dije con calma. Sus solicitudes de préstamo llegaron a mi escritorio la semana pasada. Las irregularidades fueron preocupantes. James me miró boquiabierto. Emily, todo este tiempo. Quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo, expliqué en voz baja. Tú me diste ese regalo. Tu familia, no tanto. Richard se enderezó de repente, con su instinto empresarial despertándose. ¡Qué buena noticia! Todos somos familia. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Familia, repetí. ¿Cómo cuando me llamaste cazafortunas en la recepción de nuestra boda? ¿O cuando les dijiste a tus socios que James se casó con alguien de baja posición social? Ellen dio un paso adelante con los brazos extendidos. Cariño, solo estábamos protegiendo a nuestro hijo. Seguro que lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Me juzgaste, me humillaste y me trataste como si fuera basura porque creías que estaba por debajo de ti. Ahora quieres mi ayuda. Victoria intentó controlar los daños. Emily, cariño, solo bromeábamos. Fue una broma. Me volví hacia James. ¿Sabías del puesto de tu hermana en la empresa? Negó con la cabeza. Dijo que se encargaba de las operaciones. Ha estado ayudando a tu padre a ocultar deudas e inflar sus activos. La auditoría demuestra años de manipulación financiera. La cara de Rachel se puso morada. Mira, no puedes simplemente. Puedo, y lo haré, lo interrumpí. La reunión de mañana no es sobre préstamos. Es sobre una investigación de fraude. Se le puso pálido. No te atreverías. Somos familia. Familia, reí suavemente. Déjame compartir un poco de sabiduría de mi padre, el taxista del que te burlaste en mi boda. Él me enseñó que la verdadera familia te apoya, cree en ti y te ama sin importar tu estatus. Tú no has hecho nada de eso. Tomé la mano de James. Las autoridades te contactarán mañana. Te sugiero que prepares a tus abogados. Al darnos la vuelta para irnos, Ellen gritó desesperada, espera. ¿Y Victoria? Solo cumplía órdenes. Me detuve en la puerta. Las acciones tienen consecuencias, Ellen. Victoria decidió participar en un fraude. Se enfrentará a la misma investigación que todos los demás. El camino a casa fue silencioso. Por fin, James habló. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías tratado diferente si lo hubiera sabido? Pensó un momento. No. Me enamoré de ti, no de tu trabajo. Por eso también me enamoré de ti. Le apreté la mano. Siento haberte ocultado esto. Solo necesitaba saber que nuestro amor era real. ¿Qué pasa ahora? Suspiré. La empresa de tu padre será investigada. Con las pruebas que tenemos, probablemente habrá cargos criminales. Victoria también, si está implicada. ¿Y nosotros? Depende. ¿Podrás soportar estar casado con una mujer que gana más que toda tu familia junta? James rió, rompiendo la tensión. Creo que lo lograré. Pero no más secretos. No más secretos, prometí. A la mañana siguiente, el imperio de la familia Chin empezó a desmoronarse. Richard llegó a mi oficina en punto de las 9, acompañado de sus abogados. El arrogante magnate había desaparecido.
En su lugar se sentó un hombre que finalmente se dio cuenta de que no era la persona más poderosa de la sala. La auditoría reveló un fraude sistemático que duró 5 años, dije, deslizando el informe sobre mi escritorio. Valoraciones falsificadas, deudas ocultas, empresas fantasma. Todo está aquí. Podemos explicarlo, empezó su abogado. No hace falta. Las pruebas han sido remitidas a las autoridades. Richard se inclinó hacia adelante. Emily, por favor. Piensa en lo que esto le hará al apellido. ¿Cómo pensaste en mi reputación cuando les dijiste a todos que era una cazafortunas? Antes de que pudiera responder, mi secretaria lo interrumpió. Señora, ha llegado la policía. Lo que siguió fue un circo mediático. Director ejecutivo de Chen Development arrestado por fraude llenó los titulares. Victoria fue detenida a continuación, con su bolso de diseñador apretado contra el pecho mientras los agentes se la llevaban. Ellen sufrió una crisis nerviosa pública en el club de campo. James me apoyó durante todo el proceso, aunque sabía que le dolía ver a su familia desmoronarse. Se lo buscaron ellos mismos, dijo una noche mientras veíamos las noticias. Acabas de revelar la verdad. Las semanas se convirtieron en meses. La investigación reveló más de lo que yo sospechaba. Richard había estado dirigiendo un complejo esquema, utilizando valoraciones inmobiliarias infladas para obtener préstamos y luego canalizando el dinero a través de empresas fantasma. Victoria había ayudado a coordinar el fraude, su puesto ejecutivo no era más que una fachada. El juicio fue rápido. Richard y Victoria fueron condenados a prisión, 8 años para él y 5 para ella. Ellen se libró de cargos penales, pero lo perdió todo en la confiscación de bienes. Un día, mientras el otoño teñía de dorados los jardines de Singapur, Ellen apareció en mi oficina. Sé que no tengo derecho a estar aquí, empezó, sustituyendo su ropa de diseñador por una sencilla de algodón, pero necesito decir algo. Le hice un gesto para que continuara. Me equivoqué contigo. Totalmente equivocada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Te juzgamos porque creíamos que la riqueza y el estatus lo eran todo. Ahora estoy sola, viviendo en un pequeño apartamento, trabajando de dependienta, y por fin lo entiendo. ¿Entender qué? Ese carácter importa más que el dinero. Fuiste amable con nosotros, incluso cuando fuimos crueles. Podrías habernos destruido por completo, pero dejaste que la ley siguiera su curso. Eso sí que es clase. Estudié su rostro, viendo por primera vez un remordimiento genuino. ¿Qué quieres, Ellen? Una oportunidad. No para estar cerca, sé que no lo merezco, sino para disculparme contigo y con James. Para intentar ser mejores. 6 meses después, organizamos una pequeña cena. Ellen vino con dumplings caseros, una habilidad que había aprendido en su nueva vida. Ahora era diferente, más humilde, más genuina. James también estaba sanando, visitando a su padre y a su hermana en prisión, superando años de disfunción familiar. En cuanto a mí, mantuve mis turnos de fin de semana en la cafetería, no porque necesitara esconderme más, sino porque me encantaba la simplicidad de alegrarle el día a alguien con una taza de café perfecta. Una mañana, entró una joven con aspecto desanimado. ¿Un día difícil?, pregunté, dibujando un corazón en la espuma de su café con leche. Los padres de mi novio creen que no soy lo suficientemente buena, suspiró. Un origen equivocado, un trabajo equivocado. Sonreí, recordando dónde comenzó mi propio viaje. Déjame contarte una historia sobre la familia, el orgullo y lo que realmente importa al final. La vida tiene una forma de enseñarnos las lecciones más importantes. A veces, hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa. Richard y Victoria aprendieron esto en prisión. Ellen lo aprendió con humildad. Y yo aprendí que ser fiel a uno mismo vale más que todas las riquezas del mundo. James y yo estamos esperando a nuestra primera hija. Decidimos llamarla Grace, un recordatorio de que a veces las situaciones más difíciles merecen un poco de compasión. Ellen está emocionada de ser abuela, e incluso Richard, a través de sus cartas desde la prisión, parece estar reflexionando sobre el legado que realmente quiere dejar.
El café sigue en pie, un humilde recordatorio del origen de nuestra historia. A veces, los clientes me reconocen, la directora ejecutiva del banco que sirve café los fines de semana. A menudo me preguntan por qué sigo haciéndolo. Mi respuesta es simple: cada taza de café es una oportunidad para alegrarle el día a alguien. Y al final de nuestras vidas, ¿no es eso lo que más importa? Suelen sonreír, nos comprendan o no, pero yo conozco mi verdad. El éxito no se trata de poder, venganza ni siquiera de demostrar que los demás están equivocados. Se trata de ser fiel a uno mismo, mostrar amabilidad incluso cuando no se merece y recordar que todos, incluso quienes nos hicieron daño, merecen una oportunidad de redención. Mientras escribo esto, estoy sentada en la cafetería, viendo cómo el amanecer pinta la ciudad de tonos esperanzadores. James se reunirá conmigo pronto, como cada fin de semana. Ellen podría pasarse con sus dumplings. La vida no es perfecta, pero es real y está llena de lecciones aprendidas. A veces, cuando preparo café o reviso acuerdos millonarios, pienso en las palabras de mi padre: el conocimiento es lo único que nadie te puede arrebatar. Tenía razón, pero se le escapó algo importante. La integridad, la compasión y la valentía de ser uno mismo, esas son cosas que nadie te puede arrebatar.